que puedan orar por el edificio nuevo. No sé si lo han llegado a ver. Si quieren, dense una vueltita, miren, para que puedan ver lo avanzado que estamos. Esperamos en el nombre del Señor tener, yo diría que un 75% listo para el sábado que viene. Pero ya nos falta poquito y con esto en mente, la razón por la cual estoy haciendo énfasis en el edificio nuevo es porque el culto de las 10 de la mañana, que es completamente en inglés, lo vamos a pasar a las 11 de la mañana. Y esperamos, este culto lo hemos diseñado para los jóvenes de la iglesia, para todos aquellos que les es más fácil el idioma inglés. Como les digo, espero que estén orando para este culto que vamos a tener, ya les digo, de las 10 de la mañana lo vamos a transferir a las 11, y yo creo que un mes a más tardar ya vamos a tener todo listo, el equipo de sonido, proyector, todos los micrófonos, todos los instrumentos, con el favor de nuestro Dios. Así que si Dios lo permite, nos da vida, estamos pensando tener una inauguración en junio. Así que espero que ustedes puedan orar, puedan pedirle al Señor por este culto. Como les digo, yo sinceramente creo de todo corazón de tenerlo para, como les digo, a estos niños, los jóvenes. Y si ustedes conocen a alguna persona que hable nada más que el inglés, como les digo, vamos a tenerlo a las 11 de la mañana. Y le pedimos las oraciones también a todos los hermanos en distintas partes del mundo. Si ustedes nos están escuchando por Spreaker o SoundCloud, le queremos pedir sus oraciones, y también que ustedes nos puedan enviar correos como lo han estado haciendo, algún texto que nos anime a nosotros de saber que estamos cumpliendo con nuestra función de llevar el Evangelio a todas partes. Como dije un anuncio hace poquito, hay como 32 ciudades en España, escuchen eso, 32 ciudades en España que están sintonizándonos en este mismo instante, tanto el culto de la mañana como el de la noche. Es una cosa tremenda cómo Dios está usando esta pequeña iglesia para llevar el Evangelio a otras partes del mundo, en Alemania, en Holanda, Irlanda, ¿dónde más? Bastantes partes de Sudamérica, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia. También hace poco Colombia se está uniendo con nosotros. Y le queremos mandar un cariño muy lindo, muy grande de parte de nosotros aquí en Las Vegas para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Así que gloria sea al Señor, y todo esto es posible y gracias a los hermanos de aquí de la iglesia. El crédito lo llevamos todos nosotros, así que ninguno puede decir, bueno, esto es nada más que por uno. Hay un hermano de la iglesia que él paga las cuotas de Spreaker, así que a la iglesia no le sale nada, y hay otro hermano que ha pagado el año entero en SoundCloud. Es una cosa tremenda cómo estamos llegando, como les digo, a otras partes del mundo gracias a estos medios. La página web, si ustedes no han ido a la página web, déjenme decirle, hay una sección para matrimonios, hay devocionales, hay bosquejo de los mensajes. Nada más que vaya a ICMS Las Vegas, y acuérdense, en Iglesia Cristiana Monte Sinaí, las iniciales ICMS y Las Vegas, todo junto, .org, y ahí le va a llevar a la página. Como les digo, ustedes van a ver fotos de las actividades que están pasando aquí en la iglesia, devocionales, como les digo, hay distintas secciones ahí muy lindas de los jóvenes, de los niños, que ya se han posteado nuevas fotos. Creo yo que va a ser de mucha, pero mucha bendición para aquellos que en lugar de tener un libro de devocionales, vayan nada más que a la página y va a tener los devocionales. Y si hay algún motivo de oración, pues allí también hay una sección donde ustedes nos pueden contactar. Vamos a enfocarnos en esta noche en Hebreos capítulo 11, y sobre todo, como estábamos diciendo en los primeros 3 versículos, vamos a agregar más información a la que hemos dado la semana pasada con respecto a la fe. Yo considero que si establecemos una buena base, un buen fundamento con respecto a lo que es la fe, vamos a estar fuertes, vamos a sentirnos sólidos, vamos a sentirnos con alegría por la seguridad que tenemos en la fe, en la palabra de Dios, en Dios mismo. Pablo advierte
a la iglesia en Éfeso le dice lo siguiente. Por ejemplo, le dice que si no estamos basados en la verdad de la palabra, vamos a ser movidos de un lado para el otro por cualquier viento de doctrina y engañados por el error. Y, por ejemplo, el escritor a los Hebreos nos quiere llevar a entender que estamos en un nuevo pacto. Desde el mismo inicio, él está estableciendo el nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Está hablando con respecto a Cristo Jesús. El autor a los Hebreos lo ve como el centro de lo que tiene que ser en nuestra vida. Y entonces, basado en eso, que el Nuevo Testamento mejor que el Antiguo Testamento, no que el Antiguo Testamento vaya a ser algo que ya no lo tenemos que usar o leerlo, sino que lo que estamos viendo, el autor a los Hebreos está diciendo, este nuevo pacto muchísimo mejor, es eterno, radicado en Cristo Jesús. Y entonces, la oración que he estado haciendo para cada uno de nosotros es esta. Mi oración ha sido de que en esta noche y en los mensajes que podamos escuchar de aquí hasta donde el Señor nos lleve, nos ayude a fortalecernos en la fe. Y vamos a ver por qué. Así que vamos a empezar por el versículo número 1 hasta el 3. Nos dice allí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor a los Hebreos nos está indicando el primer punto aquí en el versículo 1. ¿Cuál es? La naturaleza de la fe. Y cuando hablamos de la naturaleza de la fe, estamos hablando de aquello que compone la fe. Estamos hablando de aquello en el cual el escritor está queriendo explicar las características, las cualidades que tiene la fe y que necesita ser parte de nuestra vida. Hay dos puntos esenciales en este versículo. Número 1, vamos a ver, dice allí, la fe es esto. Vean ustedes, primer punto, nos dice, la certeza de lo que se espera. Es decir, cuando hablamos de algo certero, estamos hablando de un conocimiento que es seguro, de un conocimiento que es claro, no tenemos absolutamente ninguna duda. Está hablando de algo certero en cuanto a lo que es la fe. Y al tener certidumbre, entonces, en la fe, vean ustedes que dice allí, la certeza de lo que se espera, de aquello que se espera, de aquello que estamos aguardando, de aquellos en lo cual Dios va a actuar y sabemos que Él va a poner, lo que empezó va a ser algo grande, maravilloso, y por eso entonces podemos decir que es certero lo que nos espera a nosotros como creyentes basado en Cristo Jesús. Ahora, fíjense en que este grupo del que menciona el autor a los Hebreos eran hombres y mujeres que estaban descansando, que estaban actuando por medio de la fe. El capítulo 11 está basado en hombres y mujeres que actuaron basado en la creencia de ellos, en la naturaleza de la fe, de la certeza, de la convicción que tenían al movilizarse en todas las empresas que tenían. ¿Por qué? Porque este grupo, ustedes tienen que entender una cosa. El grupo en el Antiguo Testamento, Dios había prometido vez tras vez tras vez la llegada del Mesías. Ellos estaban esperando a ese Mesías. Ellos sabían que el Mesías venía en camino porque Dios lo había dicho. Y entonces estas personas del Antiguo Testamento estaban descansando, estaban actuando basado por medio de aquella fe en aquel libertador, aquel Mesías que iba a venir. Por ejemplo, los Salmos hablan de la grandeza del poder de Dios. Ustedes ya han visto cantidad de salmos, yo estoy seguro que si hay un libro, el más preferido de todos nosotros, yo creo que vamos al Salmo. El Salmo en sí, yo no sé, pero algunos dicen un salmito y me voy a dormir. Un salmo y ahí ya me quedo tranquilito, qué sé yo, dice cosas lindas, entonces es como que si fuera la pastillita para hacerlo dormir a uno. Pero el libro de los Salmos, ¿saben qué? Hablan de la grandeza de Dios. Era tan real para ellos que si ustedes ven los escritores del libro de los Salmos, era real para ellos. Ellos vivían por este Dios, alababan a Dios, tenían seguridad en este Dios. Creyeron de una manera que no quedaba dudas en ellos.
No tenían ninguna duda, sino miren el libro de los Salmos y ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. No había inseguridad en ellos. Eran personas que se estaban movilizando por medio de la fe. Esta era la base de ellos. Y mis hermanos, en el versículo 26, por ejemplo, vamos a ver, para que ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo, se los voy a aclarar con la Biblia. Porque algunos dirán, bueno, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo puede ser el Mesías? Pero vean lo que dice el verso 26 del capítulo 11. El verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas, y está hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo. ¿Cristo qué quiere decir? El Mesías. El Cristo, que los tesoros, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, en Cristo Jesús, en aquel Mesías que iba a venir. Y fíjense en que no tenía puesta la mirada en los tesoros. No tenía puesta la mirada en aquello que había disfrutado por 40 años. Ustedes tienen que entender que Moisés estuvo por 40 años disfrutando de lo que es ser el hijo adoptivo de Faraón, de estar en el palacio, de estar allí donde estaba el Faraón con todos los tesoros del Faraón. Moisés era un príncipe allí en Egipto. Y sin embargo dicen, ¿sabes qué? Que prefirió, a pesar de 40 años de haber estado en aquel lugar, prefirió lo que es, puso su mirada en las cosas eternas, en lo que venía, en el Mesías que venía. Era una decisión que tomó, fíjense en ustedes, de estar teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, del Mesías, que los tesoros de los egipcios. Mis hermanos, y después en el capítulo 11, aquí de Hebreos también menciona, ¿se acuerdan ustedes de Sadrac, Mesach y Abednego? Sadrac, Mesach y Abednego fueron confrontados a tener que tomar una decisión importante. ¿Y cuál era esa decisión? Ellos tenían que decidir si ponerse de rodillas ante un rey que estaban mirando, ante un rey que era real, a un rey que lo podían palpar, lo podían mirar, lo podían escuchar. Y sin embargo, fíjense en ustedes que pusieron su mirada, pusieron su fe en Dios, de tal manera que, mis hermanos, ellos prefirieron tomar la decisión de ponerse de rodillas delante, decidieron no ponerse de rodillas delante de la estatua del rey, al cual podían ver, al cual podían escuchar, y sin embargo, fíjense en ustedes, no vacilaron, no dudaron, sino que le dijeron a Nabucodonosor, Dios nos puede librar de esto. Y si aún así Dios decidiera no librarnos de esta, igual no nos vamos a arrodillar delante de ti y delante de esa estatua. Mis hermanos, fe, certeza de lo que se espera. Ellos sabían que Dios los podía proteger y si aún así lo que más tenían era que tenían esa confianza en un Dios que no habían visto todavía. Y el hombre, la mujer de Dios tiene que creer o confiar en este Dios. Fíjense en cuánto de nosotros sinceramente estamos creyendo en nuestros sentidos físicos. En nuestros sentidos físicos. Hay muchas veces que hay que ver para creer, ¿no es cierto? Si no lo veo, no lo creo. Y el ser humano responde naturalmente a lo que ¿qué? A lo que ve y ¿qué? Y está escuchando. Pero el hombre y la mujer de Dios, mis hermanos, ponen su confianza en algo que es eterno, en algo en lo cual podemos nosotros depender sin duda alguna. La certeza de lo que se espera. Mis hermanos, la certeza de lo que se espera. Hay algo que tenemos que notar, es lo siguiente: la fe es la esencia, es el verdadero contenido de lo que es la naturaleza del mismo Dios, porque es algo real. Y fe no se basa en algo que no existe. Porque algunos dirán, ustedes los cristianos son fanáticos, creen en un Dios que no han visto. Entonces, lo cual quiere decir, si no lo han visto, no existe. Una de las hermanas aquí estaba diciendo del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de tus manos. Mis hermanos, decir que no existe Dios, y ¿sabes qué? Vez tras vez, la arqueología sigue descubriendo cosas.
con respecto a lo que hay en la Biblia y que entonces no tienen otra que llegar a la conclusión de que hubo un Dios que estuvo activo aquí en la tierra, sigue estando activo, y de que este Dios tuvo un pasaje en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ¿sabes qué? Es una cosa increíble. La arqueología, cuando dice Dios no existe, Moisés fue un mito, el diluvio fue un mito. Moisés no fue que pasó por el mar, eso es una historieta que han inventado. Bueno, mis hermanos, les voy a decir una cosa. 3 empresas norteamericanas se han ido allí al Mar Rojo. Una de ellas, un multimillonario, llevó submarinos, llevó cámaras y todo. ¿Qué es lo que descubrieron en el punto donde ellos siguieron exactamente lo que la Biblia dice? El submarino, mis hermanos, ustedes lo pueden ver en YouTube, pueden mirar, mis hermanos, pueden ver las carretas de los egipcios enterradas allí en el Mar Rojo, pueden ver carruajes, pueden ver lo que es espadas. ¿Qué sucedió? El mar se cerró y se tragó a todos los egipcios que estaban en medio del mar. Oh, wow, Dios, entonces, hay que prestarle atención. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron este grupo de japoneses que descubrieron el arca de Noé. ¿Lo vieron eso o no? Un grupo de Japón. Mis hermanos, si ustedes vieron, yo no entiendo ni papa, yo no sé, empezaron a hablar ahí bien rápido. Miraron todo, tomaron las dimensiones. Y llegaron a la conclusión, está en el monte exactamente donde dice la palabra de Dios y descubrieron el arca de Noé. ¿Y sabes qué? Turquía ahora ya está con signo de dólares porque están pensando en todo el turismo que va a entrar ahora para ver el arca. Ah, ¿hay un arca? Hubo un diluvio. ¿Hubo un diluvio? Hay un Dios que produjo el diluvio. No, mis hermanos, la cosa se pone buena. Porque no es que la fe se basa en algo que no existe. Nuestra creencia es en algo sólido, que podemos saber de que hay un Dios detrás de todo esto. Y estos santos, mis hermanos, quiero que vean el versículo 13. Vean lo que dice allí. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se sostuvieron en una promesa, en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Y mis hermanos, ¿sabes que de todo aquello, cuando la muerte llegue, hay una seguridad porque la gloriosa presencia de Dios y el reino glorioso es lo que nos espera a todos nosotros cuando pasemos de esta vida hacia la siguiente? Bendito sea nuestro Dios. Ahora, la fe, hay un segundo elemento aquí. Fíjense, en la certeza de lo que se espera. Y el segundo punto es, la naturaleza de la fe es la convicción de lo que no se ve. Y alguno se preguntará, ¿qué seguridad puedo tener yo en algo que no se ve? ¿Qué seguridad puedo tener yo en algo que no se ve? Bueno, hay una cosa, a mí cuando me preguntan, ¿cómo sé que Jesús era real? ¿O fue real? Que no es un mito. Y yo le hago la siguiente pregunta, cuando me hacen esa pregunta a mí, yo le digo, bueno, ¿y cómo sabes tú que Abraham Lincoln fue verdad? Oh, porque alguien escribió de él y le sacaron fotos y todo. Oh, le digo, fíjate tú, pero alguien escribió de él, porque si no, ¿quién sabe quién era Abraham Lincoln? El Señor Jesucristo, mis hermanos, ¿sabes? Está este libro histórico que tiene que ver con la palabra de Dios. La Biblia es un documento de gente que vio, lo escuchó, lo palparon, lo vieron crucificado en una cruz, lo miraron hacer milagros como ustedes no se imaginan, y no hay nadie que pueda refutar eso. ¿Sabes que hay un grupo que está ahora, no sé cuántos millones de dólares le ofrecieron si descubren la tumba de Jesús? Y un loco dijo, no, ya la encontramos. Y están hablando un disparate tremendo en esta la semana donde estaba aquí del asunto de Pascua y todo eso. Salen algunos que dicen, no, encontramos los huesos de Jesús y encontramos los huesos de María Magdalena y encontramos los huesitos del bebé del hijo de Jesús y María Magdalena. Y yo, oh, wow. Yo digo, ajá. Pero entonces al final del programa tuvo que decir esto.
Es una teoría. Creemos que pueda hacer esto. Mis hermanos, la Biblia claramente dice que resucitó, estuvo 40 días, a falta de uno, estuvo 40 días hablando con gente y tratándola. ¿Saben qué? Miles de personas murieron. ¿Se imaginan ustedes miles de personas durante el Imperio Romano que mataron a cientos y millones de cristianos? Les dieron una muerte terrible. ¿Y por qué? ¿Por uno que no existió? Mis hermanos estaban bien convencidos, sin duda, en su mente, en su corazón. La Biblia aquí en Hebreos 11 nos está diciendo de un personaje, se llama Noé. Noé nunca había visto lluvia. ¿Saben una cosa? Él nunca había visto lluvia. No había llovido nunca en la tierra. Y el Señor le dijo, Noé, construye un arca. Ahora, yo les quiero hacer... Yo quiero que ustedes se imaginen un poquitito. Noé construye un arca, ¿ok? ¿A dónde la vamos a construir? ¿Al lado del mar? No, aquí en tierra seca está buena. Ahora, yo sí estoy diciendo, un barco, tierra seca, no, como que no encaja eso. Pero mis hermanos, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Noé construyó, ¿cuántos años estuvo Noé construyendo esa arca? 120 años. 120 años Noé predicando, viene un diluvio, viene diluvio. 120 años, si no tuviera fe, dice allí la convicción de lo que no se ve. Estaban convencidos de que Dios dijo, eso va a suceder. Ahora, te voy a decir una cosa. Construyendo la barca, porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes construir por 120 años sin ningún día de tener una duda como diciendo, ¿y qué si no llueve? No te hubiera pasado 120 años, considera esto. ¿Cuántas veces nosotros empezamos una empresa y empezamos a dudar al primer día, al segundo, quizás algunas horas, por ahí una semana vamos a decir, pero empezamos a decir, no, yo no creo que esto suceda. Imagínate 120 años. Y Noé estaba allí, va a venir lluvia, muchachos. Ay, Noé, estás chiflado. Lluvia, si nunca ha llovido. Versículo 27, los hijos de Dios, dice allí, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, y fíjense, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Es interesante cómo la sociedad, ¿sabes? La sociedad vive con fe. La sociedad que nosotros, donde vivimos, en cualquier país, en cualquier nación, las naciones viven por fe también. Ahora, ustedes dirán, no me digas. ¿Y cuál es? Hay gente que vive confiando en un médico, ¿sí o no? Tienen fe. Imagínate que tú vas al doctor y le dices, bueno, yo no sé si usted sepa lo que va a hacer. ¿Ustedes van así de esa manera? O ustedes le dicen, mira, siéntate aquí y yo te voy a decir lo que yo tengo. Ah, ok. Vente a trabajar conmigo. Pero pone su fe en un doctor que le va a decir, mira, estás gordito porque no comes mucho, ya, ajá. Sobre todo cuando yo voy me dicen, no, estás comiendo demasiado, ¿no es cierto? Cuando uno sale a comer, ¿cuántos se sientan ustedes en la silla y dicen, debe tener veneno este taco que me voy a comer? O me va a caer mal. ¿Cuántos de ustedes están diciendo, no, voy a comer y me va a caer mal? ¿Usted está ejercitando qué? Está ejercitando fe, está ejercitando confianza. Voy a comer, me va a caer bien. Estoy mirando, usted ejercita la fe. Mis hermanos, y todos nosotros nos estamos sometiendo, sin dudar, estamos ejercitando la fe en distintas cosas. ¿Cuántos de ustedes se metieron en el auto hoy y dijeron, bueno, yo no sé si va a arrancar el auto o el carro? ¿Se montaron así? No, métale llave y ahí nomás arranca y vamos. Efesios 2:8, un pasaje que todos conocemos, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios.
Hay algo que yo noto con respecto a esto de la fe, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes pudieron ver lo que Dios hizo adentro suyo? Ustedes le pidieron perdón de los pecados y ustedes vieron cómo Dios perdonó los pecados adentro suyo. Pero hay una convicción que yo sé que eso fue lo que pasó porque Dios lo dijo. Y cuando Dios dice una cosa, mis hermanos, no pongo en duda lo que Dios dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para que se arrepienta en las promesas que Él ha dado. Y cuando empiezo a mirar estas, son verdades espirituales para aquellos que han nacido de nuevo. Mis hermanos, yo sé, por gracia soy salvo por medio de la fe, y yo sé que eso es exactamente lo que Dios hizo para conmigo. Ahora, en el versículo 2 nos dice que por ella alcanzaron buen testimonio. Por fe se alcanza buen testimonio. Y lo que Dios está diciendo aquí por el autor a los Hebreos, está diciendo, estoy aprobando a todos estos que dieron testimonio de su fe. Esta gente dio testimonio de su fe en Dios, mis hermanos. Todos estos que ustedes empiezan a mirar desde el verso 4 prácticamente en adelante hasta el versículo número 40, estamos viendo hombres, mujeres, que ustedes van a ver dieron buen testimonio con respecto a la fe. Y Dios no le falló a ninguno de ellos cuando ejercitaron su fe. Enoc, en el versículo 5, nos dice a nosotros, es un ejemplo de que es la única manera, fíjense ustedes, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, vean ustedes, de haber agradado a Dios. Dio testimonio de que agradaba a Dios. Ahora, este hombre para mí tiene que haber sido algo sensacional, porque nos dice a nosotros que caminó arriba de 300 años con Dios. 300 años caminando con Dios. Y en esa caminata, en la última caminata, empezó a caminar y Dios dice, oye, sigamos de largo. Sí, síguele. Y fue traspuesto de la tierra, pasó al cielo directamente, caminando con Dios. El mundo vive y actúa sin valores morales porque han puesto su confianza en filosofía humana. Fíjate una cosa, estos se basan en lo que es la no existencia de Dios. La filosofía humana dice Dios no existe. Y por eso atacan tanto a la Biblia, te voy a decir, atacan tanto a la Biblia porque dicen, bueno, Dios no existe, no hay manera de comprobar que Dios existe, todo tiene que pasar por medio de la ciencia humana. Y entonces hay algo que los mismos científicos se contradicen a sí mismos porque, fíjense ustedes ven la evolución está basado en teorías, no está basado, yo les voy a explicar un poquitito, cuando ustedes hablen con una persona que le viene que todo se tiene que comprobar por la ciencia se basa en lo que es el conocimiento, en lo que respecta el conocimiento organizado, de conocimiento basado en ¿qué? En observación y en análisis. Yo observo, analizo lo que vi, lo anoto. Eso es lo que es buena ciencia. Sin embargo, fíjense en lo que están aplicando en el día de hoy. Es más, ustedes pueden ir a ver en sus libros lo que quiere decir ciencia, y ustedes van a ver que la ciencia, dice esto, se basa en un conocimiento organizado, basado en el conocimiento de la observación y de anotar lo que uno ha visto. Evolución, hace billones de años atrás. ¿Dónde estabas tú? ¿Nadie lo vio? No. Es una teoría. Nadie observó, nadie anotó. Mis hermanos, te dicen que el ser humano desciende del simio, de un mono, de un gorila. No hay un solo documento de una persona que haya visto a un gorila transformarse en un hombre. No hay una sola observación. Oh, no, pero la ciencia nos dice a nosotros que evolución encaja. No encaja. No encaja porque nadie lo vio y nadie anotó. Todo lo que nosotros sabemos está basado en ¿qué? Fíjense en una cosa, en los días de hoy tenemos libros y estamos en las escuelas basado en ¿qué? En información de personas que han visto, han analizado y han anotado, y nosotros estamos estudiando eso. Pero mis hermanos, les voy a decir una cosa,
evolución. No hay manera de que alguien me pueda decir, yo vi billones de años atrás esto y esto. Y cuando empezamos a hacer preguntas con respecto a cómo se formó todo, de dónde salieron todos los componentes químicos, mire, si es un científico honrado te va a decir, no te puedo contestar esa pregunta. ¿Quién puso todos los componentes químicos para que existiera esa combustión y esa explosión? No, porque todo explotó. El Big Bang Theory. Pero hay una cosa que yo me pongo a preguntarle a la gente, una vez, yo creo que lo compartí con ustedes, una vez en un parque me tocó a 2 profesores de la universidad de aquí de Las Vegas, y entonces estaban curiosos porque me vieron cocinando ahí, era un picnic de la iglesia, estaba cocinando y la verdad que me cansé porque usted tiene que pensar 85 personas y tenía que cocinar en una parrillita así chiquitita. Y los hermanos en fila diciendo, hermano, ¿cuánto va a tardar? Y yo le digo, cuando termine, a los 5 minutos, ¿ya está? No. Y falta mucho, vete al final de la fila de nuevo. Así que después de 3-4 horas yo dije, yo mejor me desaparezco y me fui por allí. Había un laguito, habían patitos bien lindos allá por Mount Charleston, un parque enfrente donde está Mount Charleston. Y estos 2 profesores me miraron, me sonrieron y me dijeron, ¿usted es pastor? Yo digo, sí. Yo digo, please, sigan mirando para el otro lado, yo quiero estar tranquilo. Y entonces me dice, ¿es una iglesia? Le digo, sí, ajá. Ay, no va este muchacho. Y entonces me dice, oiga, tengo una pregunta. Explíqueme la existencia de Dios sin mencionar la Biblia. Yo dije, si llego a decir que no, se van a sonreír y van a decir, esto no saben nada, son burros estos cristianos. Y yo dije, ok, vamos. Entonces le empecé a preguntar, le digo, ¿tú crees en la evolución? Me dice, sí, por eso le estoy preguntando. Y yo digo, ok, entonces ahora yo quiero que tú me contestes a esto. Le digo, si hubo una explosión, yo quiero que me expliques por qué los planetas son redondos. ¿En una explosión puede salir un planeta redondo? Empezó así a mirar con una cara media rara. Digo, me voy a hacer toda esta pregunta. ¿Tú crees en billones de años, no es cierto? Me dice, sí. Y entonces tú crees, por ejemplo, la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. Me dice, sí. Entonces, la ley de la segunda ley de la termodinámica, le digo, el Sol era más caliente hace billones de años atrás, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánta cantidad de calor irradiaba el Sol? ¿Cuántas veces tú puedes decir en billones de años? Le digo, unas 10 veces más que lo que es ahora. Y sí, yo calculo que sí. Ok. Le digo, pues entonces déjame hacerte otra preguntita. El planeta Tierra estaba más cerca porque el universo se está expandiendo. Sí, correcto. Entonces quiere decir que el planeta Tierra estaba más cerca del Sol, que era 10 veces más caliente que ahora, lo cual quiere decir, déjame hacerte una pregunta, si era más caliente hace billones de años atrás, ¿el mar puede existir o tendríamos mar en los días de hoy? Me dice, no, estaría todo evaporado. ¿Puede existir alguna bacteria con el tremendo amonto de calor? Me dice, no. Leo, déjame hacerte otra pregunta. Leo, ¿qué es lo que está manteniendo que la atmósfera no se disperse en el espacio? Mis hermanos, ya la quijada se le movía de un lado para el otro y me dijo, gracias, y se fue. Es que hay algo que tenemos que entender lo siguiente. Si vamos a hablar de ciencia, verdadera ciencia, está basado en aquello que podemos observar, en aquello que podemos decir. La Biblia es el libro que dice, en el principio creó Dios. ¿Por qué ustedes creen que arrancan con ese versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La convicción de lo que no se ve, pero sabemos que hay un Dios, de que hay un ser inteligente que diseñó todo.
que el Sol está exactamente a 93 millones de millas de distancia de la Tierra. Y la Tierra se tiene entendido que si se llega a mover su eje unos 5 o 10 grados más hacia la izquierda o hacia la derecha, si se va para un lado se congela y si se va 10 grados nada más, se mueve hacia el Sol. Mis hermanos, no hay vida en este planeta, está en el lugar exacto. Porque Dios así lo quiso. Y Dios administra todo con su gran poder. Fe, creo. Él creó de la nada lo que se ve por el poder de su palabra, el rema. Dijo, pronunció, sea hecha la luz, y fue hecha la luz, sea hecha la vegetación, y fueron hechos. Mis hermanos, es interesante lo que le cuesta al mundo creer que es por fe. Y sin embargo pueden creer. Los otros días a mi hijo casi le pego con la almohada. Porque me dice, ¿podemos ver esto? Ok, vamos a ver esto. Y entonces está mirando ahí en Netflix un programa de National Geographic. Y entonces yo no sabía, yo me pongo a mirar este programa. Y no me doy cuenta que Dani estaba por allá en la otra esquina roncando. Se había quedado dormido y a mí me enganchó con este programa. Y yo estoy ahí como mirando. Y entonces aparece esto que dicen, hace billones de años la Tierra... aquí empezamos de nuevo con los billones de años. Entonces están hablando de que este planeta hizo así, chocó con nuestro planeta y este otro meteoro pegó acá y entonces el planeta Tierra es una combinación de distintos planetas que se chocaron uno con el otro y se incrustaron uno con el otro. Y yo dije, ok, planetas que chocan uno con el otro y se incrustaron, llegan a chocarse. Si la luna llega a pegar aquí, mis hermanos, te voy a decir una cosa, no queda nadie vivo. Y a mí me están tratando de hacer ver que planetas se chocaron y esta es la manera inteligente de decirme cómo se creó billones de años el planeta Tierra. Y digo, hace mucho sentido. Planetas que se chocan y entonces formaron una cosa redonda. Sí, cómo no. Y sin embargo la gente le pone más fe a todas estas historietas que si en Marte vieron la figura, yo no sé si ustedes vieron eso, que hay una cara, entonces dicen, no, esa es la cara del marciano que nos está mirando desde allá, y entonces dejaron a unos marcianitos aquí, y después de millones de años vinieron para chequear a ver cómo estaban evolucionando los marcianos, y yo digo, ¿creen en esto? Todas especulaciones, todas teorías humanas que nos dejan lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Mira, los otros días NASA sacó un reporte. Te quiero compartir un poquitito con respecto al reporte que hizo NASA. Porque algunos me dicen, hermano, ¿usted cree en los extraterrestres? Le digo, no. ¿Y por qué no? Le digo, porque Dios no menciona. Y me dicen, no, porque Dios no menciona en la Biblia. ¿Quién sabe? Le digo, no, mira, te voy a decir una cosa. La NASA descubrió lo siguiente. Es imposible vivir en el espacio más de 2 meses. En 11 días, los huesos se empiezan a desencajar. El ser humano pierde el sentido del equilibrio. La densidad de los huesos disminuye. El corazón, las arterias se alteran. Y estamos hablando en cuestión de 11 días. ¿Y están pensando en viajar a Marte? 3 meses. Estamos hablando de años. Ellos mismos han llegado a la conclusión, mis hermanos, NASA ha llegado a la conclusión que es imposible vivir en el espacio. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro cuerpo tendría que haber sido creado para lo que es vivir en el espacio. El ser humano queda desorientado después de no sé cuánto tiempo de vivir en el espacio. Lo otro que se dieron cuenta es lo siguiente. En su reporte dijeron es imposible el viaje estelar de una galaxia a la otra porque... ahora, yo les hago una pregunta. Si ustedes llegan a ver una nave del tamaño de este edificio, ¿ok? De este edificio, vamos a decir de este edificio como este que está aquí. Para viajar vamos a decir, estamos hablando de la Vía Láctea. La Vía Láctea se tiene entendido que son 183,000 años luz de una punta a la otra. ¿Correcto? Y tú dirás, bueno, para que puedas entender, son 183
76.182.000 millas por segundo que viaja la luz. Ustedes multipliquen eso por minutos y después multipliquen eso por un año. Eso es años luz. Y hay una cosa. ¿Cuánto combustible tiene que tener una nave para viajar de una punta de una galaxia a la otra? Y estoy hablando de la misma galaxia. ¿Acaso con un Focus, ¿qué? Ford Focus, ¿sí? ¿Puedes viajar desde aquí con el tanque lleno hasta la China? ¿Se han dado cuenta de que no hay metal? ¿Se han dado cuenta de, mis hermanos, que si viajara a la velocidad de la luz, una pequeñita piedra perfora esa nave y la destruye? ¿Se están dando cuenta de todo esto? Y entonces a mí me quieren explicar que los extraterrestres son los que vinieron acá. Y ustedes dirán, pero hermano, pero hay evidencias. Que hay evidencias de platos voladores. Te voy a decir una cosa, ¿sabes que Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Francia y creo que me queda Rusia tienen platos voladores? Han sido diseñados hace muchos años atrás, no es nada nuevo. Y esto es algo que se conoce. Entonces, podemos empezar a mirar aquí, mis hermanos, lo que habla la palabra del Señor con respecto a lo que es que no pueden llegar a una solución o pueden darle una solución al ser humano. Hay un filósofo que se llama Bertrand Russell, y escuchen esto, él dedicó 90 años de su vida a negar la existencia de Dios porque dice que Dios era un tirano que le quita la libertad al hombre. Al final de su vida, cuando ya estaba por morir, él admitió lo siguiente, que la filosofía era algo que no prevalece porque no tiene las respuestas que el hombre necesita. Tardó 90 años este filósofo para entender de que la filosofía era algo que no puede prevalecer porque no tiene todas las respuestas que el ser humano necesita. Él pensaba que se podía conquistar el mundo por inteligencia, solo por la inteligencia. Pero vamos a encontrar una cosa, que Dios es el único que tiene la respuesta a todas las preguntas que el ser humano tenga. ¿De dónde vengo? Del planeta Tierra. ¿Cómo lo sé? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios al hombre, a la mujer. Mis hermanos, tiene la respuesta de todo. Es el único que tiene sentido y es el único que puede dar esperanza. La ciencia humana no ofrece una enseñanza sólida, no la va a poder tener en cuanto al origen de la Tierra. Y ¿sabes qué? Lo interesante de todo es que científicos, si verdaderamente quieren llegar a una conclusión y empiezan a estudiar, se están dando cuenta, mis hermanos, que evolución no funciona. Se están dando cuenta de que viene de un cerebro que no sabe reflexionar bien las cosas, que es solo por fe. Bien, yo quiero terminar con esto. Dice allí, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Ahora, yo quiero terminar con 2 Corintios, en el capítulo 2, si son tan amables, vayan allí conmigo, 2 Corintios 2 y verso 9 y 10. Primera de Corintios, no segunda, Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 2, verso 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fe es un hermoso regalo que Dios nos da a nosotros, mis hermanos. Solo por fe
podemos tener un sentido de nuestra existencia solo por fe. Podemos ver de que cuando yo estoy en oración pidiéndole a Dios, yo sé que algo va a suceder porque Dios ha dicho, pide y se te dará, clama a mí y yo te responderé, pídeme, ven, acércate al trono de gracia y yo voy a dar. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cada uno de nosotros somos evidencias de alguien que yo no he visto, yo no lo he escuchado audiblemente, pero tengo su palabra que me confirma de que hay un Dios que es grande, es maravilloso, que sí existe, que está vigente, que nunca ha dejado de ser y que está con deseos de que el ser humano pueda venir ante Él, acercándose con confianza, sabiendo que Él existe. En este enero se cumplieron 2 años. 2 años que pasé por el hospital. Por una segunda vez, nuestro hijo Gabriel está por cumplir 2 años. Ahora en el próximo sábado cumple 2 años de aniversario. Y yo me acuerdo que estábamos un día nosotros dos juntos en Town Square. Y le digo a Gaby, no puedo respirar. Y él me veía que me estaba costando mucho, estaba alarmado porque me estaba quedando sin oxígeno. Eso fue un lunes, me acuerdo que mi hijo estaba arrodillado, estaba clamándole a Dios, papi, vamos al hospital. Yo le decía, no, espera un poquito. Y yo le estaba diciendo, Gaby, yo no creo que voy a llegar a tu casamiento. No creo que voy a llegar a tu casamiento. Entonces, se puso a llorar. Finalmente el jueves a las 3:30 de la mañana despierto a mi esposa, le digo, vamos porque creo que llegó mi momento. Y fuimos al hospital. Y llegamos allí, me empiezan a hacer pruebas. En esas pruebas que me hicieron, me dijeron, tenemos que actuar rápido porque tienes 2 litros de agua alrededor de tus pulmones y alrededor de tu corazón. Tenemos que actuar rápido, tenemos que pincharte con una aguja y extraer ese líquido urgente, si no te mueres. Está la evidencia, están copias de mis pulmones y del corazón rodeado de agua. Estaba con una máscara de oxígeno. Ya prácticamente no veía nada, tenía la vista nublada, se me estaba oscureciendo todo. Aquel doctor dijo, necesito que hagamos una prueba para confirmar, pero tienes 2 litros de agua que te están ahogando. Mi hermano Peter, con la hermana Olivia y Roger fueron a orar por mí. Lo único que me acuerdo es que estaban llorando ellos tres, estaban pidiendo por mí. Más de eso no me acuerdo porque, les digo, estaba drogado, me habían dado una inyección, estaba bien mareado. Estaba prácticamente desahuciado y este doctor no aparece recién hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Pero ¿saben qué? A las 10 de la noche fue esa oración. A las 10 de la noche fue esa oración. Como a la 1:30 de la mañana, me saco la máscara de oxígeno y empiezan a sonar los aparatos. Ti, 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 ti. Entra la enfermera rápido porque pensó que había algo malo. Y me dice, ¿por qué te sacaste la máscara de oxígeno? Le digo, porque me siento bien. Me dice, No. Le digo, sí. No puede ser. Le digo, sí puede ser. Me dice, no, pero te tienes que poner la máscara. Ok, yo me la pongo, pero no la necesito. Ustedes tienen que entender que yo estuve 6 meses en esta condición, que se me iba el aire, estaba prácticamente, le digo, estaba en muy mal estado.
A las 8 de la mañana se aparece el doctor. ¿Te hicieron el estudio? Le digo, no. ¿Cómo te sientes? Le digo, muy bien. Me dice, se me hace que te asustaste porque sabías que te iba a pinchar con la aguja. Y le digo, sí, por ahí el miedo, no, pero primero fue Dios que actuó, segundo la aguja. Pero me dijo, mira, llamo hasta y enseguida voy a tener todos los elementos listos para pincharte. Digo, no necesito, déjame hablar con esta doctora. Hablaron con la doctora, a los 10 minutos aparece esta señora y me empiezan a chequear los pulmones, a chequear todo. Termina su estudio, me dice, yo no te puedo decir nada hasta que no venga el doctor. Ok, termina de decir esas palabras y gracias a Dios que está Samuel y Rosa Belino ahí en el cuarto conmigo. El doctor le dice, ¿cuántos litros de agua tienen sus pulmones? Le dice, no tiene nada. Le dice, basta, se enojó el doctor, le dijo, basta, ¿cuántos litros de agua tiene en sus pulmones? Y aquella mujer se lo tomó como un insulto, le dijo, mire, si usted está dudando de mi capacidad, lea usted el reporte y confirme usted. Y el doctor empieza a mirar y dice, esto no puede ser, solo un milagro. Y mi esposa le dijo, sí, fue Dios quien actuó, porque oraron por él anoche y Dios hizo el milagro. Y se empezó a sonreír. Se empezó a sonreír porque él no creía. Después se me aparece con 8 doctores del corazón y vienen todos los 8. ¿Qué pasó? Hubo un milagro anoche. Oh, sí, vamos a contar esa. Mis hermanos, a pesar de haber observado las evidencias de agua en los pulmones, estos doctores no quisieron entender de que hay un Dios, de que tiene control sobre todas las cosas, no desaparece así de un momento al otro. Este Dios es algo increíble. Este Dios, mis hermanos, es algo en el cual podemos confiar, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Mis hermanos, qué lindo y maravilloso que es nuestro Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en este Dios, Dios empieza a movilizarse de una manera increíble en nuestras vidas, porque este Dios es real, este Dios existe y un día, bendito sea su nombre, vamos a estar en su presencia. Yo quiero terminar con esto. ¿Tienes fe en Dios? Y confías en Dios, pero de una manera que tú puedas decir, estoy en lo certero, de que espero, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, el próximo domingo vamos a entrar un poquito más, pero yo creo que vamos a salir bien bendecidos al conocer que si activamos esta fe, Dios puede hacer mucho a favor nuestro. Porque es por fe que Dios mueve montañas, es por fe, mis hermanos, que el mar rojo se abrió, es por fe. Mis hermanos, que el sol se detuvo en su lugar, Josué oró, es por fe que Jericó cayó. Es por fe, mis hermanos, que el pueblo de Dios pasó por en medio del desierto. Es por fe que la nación de Israel existe, porque hay un Dios que está detrás de todo esto. Y en esta noche yo te quiero rogar que tú puedas poner tu fe en Dios y que puedas decir, estoy seguro, puedo estar segura de que si yo deposito mi fe en Dios, podemos mirar a su Hijo Jesucristo, que vino para morir en la cruz del Calvario, para dar su vida. Tú puedes depositar toda tu confianza que eso sucedió con un fin, es para darte vida eterna a ti y a mí. Amén. Gloria sea al Señor. Amado Padre, bendito Dios, te exaltamos y te bendecimos. Grande y maravilloso eres. Bendito Padre, gracias por la fe que has puesto en nosotros. Gracias porque es parte del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Oh mi Dios, y allí también está incluida la fe. Aquellos discípulos habían orado y habían pedido, por favor, aumentanos la fe. Y Padre Santo, el próximo domingo vamos a estar viendo con respecto a esa fe que pidieron los discípulos de ser aumentada. Y yo te ruego que desde ya prepares nuestros corazones. Te damos tantas gracias
por haber estado aquí, escuchar tu palabra, y gracias por la seguridad que tú transmites a través de ella. Te ruego, bendito Señor, ahora que tú bendigas a aquellos que han venido por primera vez. Te ruego, bendito Padre, que tú te manifiestes en las familias aquí, que, bendito Padre, estamos pidiendo y suplicando que tú puedas ayudarnos con nuestros familiares, con aquellos que no te conocen todavía, que puedan llegar a ese conocimiento. Y, Padre, nos vamos de aquí alegres, contentos de saber de que nuestra fe no es una fe ciega, sino que es una fe segura. Y Padre, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Por favor, si quieren ayudar en algo, los varones, hablen con el hermano Adolfo, porque está haciendo una lista para aquellos que quieran ayudar con el programa del próximo sábado. Por favor, hablen con ellos. Que Dios me los bendiga. Enchiladas a la venta. Dios sea con ustedes.